Hemos estado haciendo una serie de estudios que yo siempre lo llamaba los herramientas para salvación. Y en ese estudio quiero enfocar en el título Descubriendo su valor, una condición de actuar. Vamos a estar enfocando en el pasaje aquí abajo, Alma capítulo 9, versículos 38 al 73, también con capítulo 10, versículos 1 al 5. Entonces pueden buscar eso en su libro de Mormón. Vamos a estar leyendo otros pasajes también, pero ahí vamos a enfocar la mayoría de nuestra lectura. Pensando yo en nosotros como seres humanos, hay una batalla grave en ese mundo donde vivimos. Hay un poder que es Dios, que está tratando siempre de salvarnos y traernos la paz, la felicidad y por fin la salvación. Pero hay otro poder en ese mundo, y ese otro poder es el diablo. El diablo está luchando diariamente para destruir su vida. Y el diablo tiene muchos medios que él usa para aprovechar sus esfuerzos. Uno de los medios, y no estoy diciendo que son malas medias, pero son medios que el diablo aprovecha. El radio, la televisión, el internet. ¿Y qué son algunas de las cosas mayores que el diablo enseña? Cuando aprendemos en televisión, pongamos que solo estamos viendo buenas cosas. Pongamos que no estamos viendo el mal que hay en el mundo, pero estamos nada más mirando aquellas cosas que son algo decente, pero aún que nos está mostrando. Está mostrando una diferencia entre usted y la vida de otros. Está tratando de que tú no encuentras contentamiento ni felicidad, porque tú siempre estás viendo, cada vez que tú aprendes esas cosas, usted está viendo la distinción entre su vida y la vida de otros. Siempre ellos tienen mejores vidas, mejor comida, más grandes casas, mejores educaciones. Y hay un problema, el diablo está tratando de sembrar discordia y descontentamiento en nuestra vida. Si nosotros no queremos caer en esa trampa, tenemos que ser activos en la vida. Y hay un versículo principal que nos ayuda para principiar nuestro camino. Y ese versículo lo encontramos en el pasaje que vamos a estar leyendo en Alma capítulo 9. Dijo el Señor, o en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. ¿Qué dijo el Señor? El Señor ha dicho que nosotros nacemos igual. Nadie nace más inteligente, nadie nace más fácil el camino, nadie nace más fácil el camino de Dios. No se falta en todos los lugares donde yo voy, cuando estoy practicando con la gente y estoy hablando de la dificultad del camino de Dios. Siempre hay alguien que me dice, pero para usted, hermano Ronnie, es fácil las cosas de Dios. Para mí no es. Para mí es difícil. Pues quiero que ustedes sepan, también para mí es difícil. Es igual para todos. No hay nadie aquí que es más fácil o más difícil el camino. Todos tenemos que hacer la misma lucha en ese mundo. Y eso es lo que el Señor trata de enseñarnos. Al contrario que el diablo siempre está tratando de sembrar una infelicidad en su corazón. Yo miro el mundo a nuestro alrededor, aún nuestro vecino, Nicaragua, ahorita está en pleito político. ¿Por qué? Porque algunos están pensando que otros son más ricos, más prósperos, más poderosos o muchas cosas, y están dispuestos a sacrificar su vida para quitar el poder de uno para otro. Siempre está esa desigualdad en la mente, según lo que el diablo siembra.
Pues yo quiero que nosotros pensamos un poco en eso de hoy, porque la palabra nos dice que no importa quién es usted, no importa su nacionalidad, no importa dónde ha vivido en ese mundo entero, Dios ha establecido todos nosotros en un estado igual. No hay ninguna nacionalidad que tiene más facilidad en guardar la palabra. Todos tenemos que luchar. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que pelear contra las tentaciones del diablo. Es igual a todo el mundo. Y en eso yo quiero enfocar un poquito hoy. Vamos a estar empezando en Alma capítulo 9. Hay unas dos preguntas para principiarnos. La primera pregunta es eso. ¿Qué fue el propósito de Dios en crear a usted? ¿Qué fue el propósito de Dios en crear a usted? Y en segunda pregunta, ¿qué valor tiene usted? Yo sé que hoy día, no sé cuánto, cientos de personas, tal vez más, han tomado la decisión de suicidar. ¿Por qué? Porque creen que no tienen ningún valor. Pero tú sí tienes un valor. Y yo no lo puedo decir cuánto vale. Porque todo lo que yo puedo decir, nada más va a ser mis palabras. Tú vas a tener que buscar en su corazón con Dios y saber su verdadero valor. Y también tienes que descubrir por qué Dios creó a usted. Porque todos aquí tienen valor. Sé que hay muchas personas que hoy cuando levantaron de su cama, levantaron pensando, mi esposo no me ama, mi esposa no me ama, mis padres no me aman, mis hijos no me aman. Pero no es la verdad. Pero tenemos que descubrir un poco el plan de Dios para tener una mayor comprensión. Entonces, seguimos. Estamos en el libro de Alma, capítulo 9, y vamos a estar leyendo empezando en 38 al 42. Dice así, vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Todos iguales, ninguno quedó todavía salvo, todos perdidos y caídos. Dice el versículo 39, y aquí te digo, que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida, en esa ocasión no habría habido muerto, y la palabra había resultado nulo, haciendo de Dios un embustero. Porque Él había dicho, si comieras de cierto morirás. Dijo el Señor que en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva estaban allí, había dos árboles. Un árbol prohibido para comer que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y otro árbol que no era prohibido comer, el árbol de la vida. Pero dijo el Señor, del árbol de la ciencia del bien y del mal no la puedes comer. Rápidamente, no tardó mucho tiempo, Adán y Eva comió del fruto y entraron en su primer error. Rebelión contra Dios, rebelión contra sus mandamientos. Y Dios los sacó del huerto de Edén para no participar del árbol de la vida. A veces podemos nosotros sentir que tal vez Dios era un poco duro, porque Él no dejó que ellos tomaran del árbol de la vida. Pues la palabra nos va a decir por qué. Seguimos en el versículo 40 y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Si la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal, no obstante se le concedió un tiempo al hombre en el cual podía arrepentirse. Aquí están las palabras más importantes. Dijo el Señor, necesitaba que viene la muerte. Porque en la muerte encontramos nuestra salvación. Si no hubiera muerte, hubieran quedado perdidos Adán y Eva para siempre. Imposible cambiar su camino.
pero en la muerte podemos encontrar nuestra salvación. Dijo el Señor aquí, Dios concedió un tiempo. No nos dijo cuánto. Aunque la palabra dice que la edad del hombre es 72 años. Sabemos que no todos lo alcanzan. Y sabemos también que Dios prometió al que honra a tu padre y madre, Dios le concedía más tiempo posible. Pero no es por decir que más tiempo de 72 años, porque nadie sabe cuántos años iba a tener. Nada más Dios le dijo que la edad del hombre era 72 años. Entonces, algunos mueren más jóvenes, algunos mueren más viejos. Solo Dios sabe el tiempo de su vida. Y es importante. Usted nació para morir. No tengas temor, no tengas preocupación, es necesario, porque sin esa no hubiera sido posible su salvación. Versículo 41. Así que este vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para este estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, si no hubiera sido por el plan de la redención, que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Entonces, nos están puestos delante de nosotros siempre dos árboles, diariamente. Pero llega un día, cuando morimos, cuando vamos a tener el árbol de la vida. No va a morir jamás. Hoy estamos en el plan de morir, pero un día no va a poder morir. Las decisiones que usted hace hoy determinan el tiempo después de su muerte. Dijo, versículo 41, que Dios nos dio un tiempo. ¿Para qué? Para prepararnos. Entonces encontramos nosotros como este dibujo toda la humanidad, hombres, mujeres, diferentes trabajos, diferentes lugares en este mundo. Dice la palabra, toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído, sin acepción. Esta línea nos divide. Nosotros, Dios. Pero dijo Dios, tengo un plan para restaurar a usted. Se llama el plan de redención. Dios quiere salvarnos, pero la decisión es nuestra. ¿Qué queremos hacer? Seguimos. Versículo 43 hasta versículo 47. Mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. He aquí, si nuestros primeros padres habrían podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre. Era necesario el tiempo de morir, porque si no, no hubiera salvación jamás. Era necesario. Dice, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Y de ese modo el plan de redención se habría frustrado y el plan de Dios hubiera quedado nulo y sin efecto. Mas aquí no fue así. Antes bien se decretó que los hombres morían. La muerte es nuestra salida. Dice, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Sí, es el mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, y aquí vino entonces que era necesario que estos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Dijo el Señor, todo el ser humano que empezaron siendo perdido y caído, Dios tenía un plan
El plan empieza con la muerte. ¿Y qué hace la muerte? Nos hace una oportunidad para ser buscados. Y ahí es la mera oportunidad que tenemos. Porque Dios puede revisar nuestra vida y ver qué decisiones hizo usted diariamente. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo vivía? ¿Cuál es su carácter? Entonces nuestra salida, la muerte y el buscado delante de Dios. Cuando estamos mirándolo ahí, es difícil ver a veces el positivo, porque todavía estamos hablando de morir y todavía estamos hablando de juicio, pero todavía todo eso depende de usted y sus decisiones. Procedemos. Versículo 48 hasta versículo 52. Por tanto envió ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de ahí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber de la plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santos. Por tanto, dio mandamientos a los hombres, habiendo eso transgredido previamente los primeros mandamientos, concerniente a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose o siendo colocados en condiciones de actuar. Lo más importante, todos nosotros estamos puestos en una condición de actuar. ¿Cómo lo va a gastar los demás de su día hoy? ¿Qué planes tiene usted? Usted tiene no sé cuántas horas todavía en ese día de hoy. ¿Cómo lo va a ocupar? ¿Qué va a hacer? Dice, usted ha sido puesto en condiciones de actuar. ¿Según qué? Su voluntad y placer. Es tu decisión. Estando aquí, es tu decisión. Nadie va a llegar a su casa a decir, hermano, tengo pistola, lo estoy poniendo a la cabeza, usted a la fuerza va a ir a la cantina y beber alcohol hasta que está muerto. Nadie lo va a decir. Nadie va a llegar a su casa a decir, hermano, aquí tengo una pistola, tú tienes que hincar y orar 10 horas. Nadie lo va a decir. Dijo, usted está puesto en condiciones de actuar. ¿Según qué? Su voluntad, su placer. Ese es porque necesitamos la muerte. Este es porque necesitamos el juicio. Porque Dios nos ha dado ese tiempo de probarnos, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a pensar. Dice, según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. La decisión es tuya, diario, cada hora, cada momento. Versículo 52, por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de la redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de la cual sería un segundo muerto, que era una muerte eterna, respecto a cosas pertenecientes a la rectitud. Dios, su decisión hoy determina su futuro eterno. Hoy usted está esperando un muerto, pero hay otro muerto también. Y ese muerto es ser parte de Dios para la eternidad, sin esperanza. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios miró a toda la humanidad, perdido y caído. ¿Y qué hizo? Nos dijo, mandó ángeles. ¿Para qué? Para comunicar su plan. Y tengo yo una pregunta a ustedes que están aquí. ¿Algunos de ustedes han tenido un sueño de parte de Dios? Sí, tal vez. ¿Qué es ese sueño? Dios está tratando de comunicar con usted. Llega Dios a tocar su puerta. ¿Por qué? Porque Él quiere comunicar. Él prometió
¿Nos ha hablado con todos? Todavía no. Y yo no lo puedo decir por qué no ha hablado con usted, si en caso no ha hablado con usted todavía, pero sé que Dios quiere hablar. Y sé que Él puede hablar y está dispuesto a hablar. Pero también dice el Señor, ¿quién está buscando arrepentimiento? El deseo de cambiar. Si en nosotros no hay ningún deseo de cambiar, es difícil. Dice la palabra, siendo colocado en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Pero si podemos tener un poquito de deseo de cambiar, si podemos tener un poquito de fe, podemos tener esperanza de cruzar la línea entre donde estuvimos y donde está Dios. Si rodea nuestra vida en fe, hay una esperanza. Seguir leyendo. Versículos 53 al 57. Porque en estos el plan de redención no tendrá poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidos. Pero Dios, ¿qué? Llama a los hombres. Él ama a usted. Él está tratando de salvarle. Dios llama a los hombres en el nombre de su Hijo. Pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo, si os arrepentéis, si puedes tener un poquito de deseo de cambio, y no endurezcáis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por el medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho de reclamar la misericordia por medio del Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Digo el Señor, si tú tienes un deseo de cambiar, si tú puedes poner suave su corazón, Dios quiere ayudar. Dios quiere mostrar cuál es tu valor en este mundo. Pero dos cosas necesita usted: poner su corazón suave, después a que Dios le cambie, y también ser dispuesto de admitir y confesar cuáles son sus errores. Versículo 56. Y el que endurece su corazón y cometiera iniquidad, he aquí oro en mi ira, que no entrará en mi descanso. Quiere decir que hay una oportunidad. Si ponemos dulce en nuestro corazón, si podemos desear un cambio, tenemos una oportunidad para entrar en el descanso de Dios. Pero si no, no vamos a entrar en el descanso de Dios. 57. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí os digo que si endurecieras vuestro corazón, no entraréis en el descanso de Dios. Es una promesa de Dios. Si siempre mantenemos duro nuestro corazón, no entramos. Entonces tenemos la humanidad. Sabemos que los ángeles han venido a hablar, llamándonos y tratando de dirigirnos en el camino de salvación. Y dice, si el hombre se arrepiente, si puede desear un cambio, si el hombre es manso y humilde, si puede poner tierno su corazón, dejando que Dios moldea su vida como Él quiere, tal vez no como tú quieres. Si puedes tener fe y se puede tener buenas obras. De las buenas obras vamos a hablar un poco más adelante, pero hay cosas que Dios está preparando y por ese camino podemos entrar en la paz y el descanso. Vamos a proceder. Versículos 58 al 62. Dice, por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros, como en la primera provocación. Sí, según su palabra, en la última provocación, como también en la primera.
para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte, así como para la primera. Dice aquí la palabra, si no buscamos de Dios, no encontramos el descanso. Ahora, cuando estamos leyendo este versículo 58, a veces en nuestra imaginación veamos una cosa un poco equivocada. No completamente, pero un poquito. Dice, si no cambiamos, entramos en la ira de Dios. Pero tenemos nosotros que meditar un poquito y vamos a ver que mucho del mal que sucede en nuestra vida no viene de parte de Dios. Viene de parte de uno mismo. Cuando uno tiene cirrosis del hígado, ¿es culpable de Dios? Si uno ha bebido alcohol todos sus días, no tiene por qué culparle. El culpa tiene usted mismo. Si uno odia a su vecino y empieza un pleito entre familias, ¿podemos nosotros culpar a Dios si al fin empiezan a matar unos a otros? No. La culpa nos tenemos nosotros mismos. Muchas veces el mal que estamos sintiendo fuera bueno si podemos nosotros culpar a Dios, pero no es la realidad. La culpa nos tenemos nosotros por las malas decisiones que hemos tenido. Dice versículo 60, así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepentémonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar el Señor vuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entramos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Dios está invitando, entra en el descanso. Yo quiero que tú descanses. Yo quiero que tú encuentres paz. Yo quiero que tú encuentres felicidad. Versículo 62. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio esos mandamientos a su Hijo. Dios estableció mandamientos y a veces cuando pensamos en los mandamientos, lo sentimos que es como que Dios está poniéndonos en una jaula. Es una presión, pero es la verdad. A veces nuestro perspectivo es mal. Cuando Dios dice, no matarás, ¿será que está poniéndonos en una presión? ¿O será que Él interesa en nuestra vida y felicidad? Cuando Dios dice, amarás a tu prójimo, ¿será que Dios nos está poniendo en presión? ¿O será que Dios está dándonos más bien libertad? Porque la felicidad viene en guardar los mandamientos de Dios. Y todos los mandamientos que nos ha dado es para dirigirnos en este mundo, entre todos los peligros que hay, a dónde encontrar la felicidad. Y si atendemos a los mandamientos y empezamos a cumplirlas, luego encontramos que sí es verdad. Porque empezamos a encontrar felicidad. Empezamos a tener paz. Empezamos a tener alegría. Seguimos, versículo 63 hasta versículo 67. Dice, y quisiera que os acordéis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar esas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que habría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir redención. Y esa es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiendo concedido primeramente escoger el bien y el mal. Dijo el Señor, yo quiero darle un ejemplo de cómo es tu vida, y el ejemplo es el ministro. El ejemplo es el ministro. Cada hombre puesto en la misma condición. ¿Quiénes de ustedes
como hombres, pueden ser llamados ministros. Cualquiera. Cualquiera. Todos estamos en la misma posición al empezar cuando venimos a la iglesia. ¿Qué hace Dios? Dios mide el corazón. ¿Está dispuesto usted a trabajar? ¿Está dispuesto usted a sacrificar? Y cuando Dios vea la actitud tuya cambiando, su disposición, que tú vas delante de Dios a decir, Dios, tengo miedo, sí, de estar al frente. Tengo miedo, sí, de hablar lo que no debo hablar. Pero Dios, estoy disponible. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Más que todo, entonces Dios está preparando para llamar. Es lo que Él dice. Cada uno de nosotros, dado primeramente escoger el bien del mal. No fue más fácil para mí que es para usted. Es igual. Yo tengo cada día, aún después de ser llamado como ministro, cada día tengo que decidir qué voy a hacer. No es más fácil todavía para mí que usted. La decisión siempre es igual. Cada día me levanto, tengo tentaciones. ¿Qué voy a hacer? Así usted también. Cada día que tú levantas, tienes tentaciones. ¿Qué va a hacer? Pero mi ejemplo, como ya le dije, algunos me dicen, pero para usted, hermano, no es fácil. No es fácil. Pero mi ejemplo, espero puede servir a usted. Que si yo puedo, usted también puede. Si yo puedo, usted también puede. Y eso es la voluntad de Dios, que tú veas esas decisiones en mi vida. Porque tú puedes seguir. Si yo fuera aquí un ángel, tú vas a decir, porque es ángel, puede. Pero como soy nada más un hombre igual que cualquiera acá, no hay nada especial en mí. Absolutamente nada. Entonces usted sabe que usted también puede hacer lo que yo hago. Es tu ejemplo. Versículo 66. Por lo que habiendo escogido el bien y ejercitando una fe sumamente grande, son llamados por un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento, que con una redención preparatoria, de conformidad con ella, se dispuso para los tales seres. Y así por motivo de su fe han sido llamados a ese santo llamamiento, mientras que otros rechazan. Me ha dicho alguno una vez, hermano, que no puedo. Dice, y así por motivo de su fe, habiendo sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de su corazón y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por eso, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Todos podemos tener el mismo privilegio. La decisión es nuestra. Dile al Señor, corazón suave, corazón duro. La decisión es tuya. Así como toda esa humanidad es caído y perdido, como Dios nos está llamando por medio de los ángeles, también Dios mandó hombres. Esos hombres no han tenido que ir al seminario, no han tenido que ir a la escuela bíblica. El Señor miró su corazón, el Señor juzgó y Él la llamó, conforme a su palabra. Dice el Señor que Él llama al hombre y luego Él manda testigos entre su pueblo de ese llamamiento, para que sabemos que es Dios que está obrando. ¿Para qué? ¿Cuál es mi deber aquí? Enseñar el arrepentimiento, que necesitamos cambiar. Enseñar que debemos ser mansos y humildes de corazón. Debemos ser suaves, tiernos. Enseñar que debemos tener fe. Enseñar que debemos tener buenas obras. Y cuando tu vida está rodeada de fe, tú también puedes tener las mismas bendiciones. Todos empezamos en el mismo puesto.
en el mismo lugar. Como una carrera. Miramos las carreras. Cuando los hombres corren, competen, todos empiezan en la misma línea. Y todos terminan en el mismo línea. Nadie tiene ventaja sobre otro. Si gana o si pierde, depende de qué. Su esfuerzo, su práctica, su cuerpo, cómo lo ha entrenado. Todo depende de usted. No olvide eso. Seguimos. Versículos 68 al 72. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecen su corazón, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo del Unigénito que fue preparado. Y así son llamados mediante ese santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Aquí cada vez que yo me paro, estoy enseñando los mandamientos de Dios. ¿Con qué propósito? Que tú también entres en el reposo de Dios. Que tú también encuentres feliz. Que tú también encuentres paz. Y no solo aquí en este día. Es bueno tener felicidad acá. Es bueno tener paz acá. Es bueno tener bendición acá. Pero recuerde, hermanos, esta vida es corta. Es corto. ¿Cuánto es la persona entre tu vida más viejo que usted ha conocido? ¿100 años? ¿105? ¿110? ¿Qué son esas? No es nada de vida. Es corto. Pero hay otra vida después de eso, que no tiene número por los años. Es infinita. Esa vida es lo que va. Pero esta vida depende de sus acciones hoy. Dios ha llamado y está llamando a cada uno. Como nuestro hermano James decidió hoy entrar en las aguas bautismales, así Dios está llamando a cada uno. Pero la decisión es tuya. ¿Qué va a hacer? Seguimos, versículo 70. Ese sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo. O en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad a eternidad, según su presencia, a todas las cosas. Dijo el Señor, desde el principio del mundo hasta el fin, mi plan ha sido igual. Quiero tu felicidad. Quiero tu paz. Y estoy intentando llamarte a esa felicidad y paz. Y todos empezamos en el mismo lugar. Versículo 72. Ahora bien, de esa manera los ordenaba. Eran llamados con ese santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden. Y ese llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tiene principio ni tiene fin. Me encantan esas palabras, Dios. Y tomaban sobre sí. Y tomaban sobre sí la decisión propia de buscar el camino de Dios. No hay nadie aquí de los que han sido bautizados que es perfecto todavía. Todavía tenemos tentación. Yo que estoy parado aquí como ministro, no soy perfecto. Todavía tengo tentación. Todavía estoy batallando y luchando igual que usted. Tal vez diferente mis luchas. No sé, tal vez iguales. Porque solo hay ciertas tentaciones en el mundo. Pero todos estamos luchando. Todos en el mismo puesto. Pero podemos tomar una decisión. Entregar nuestra vida a Dios y empezar un cambio. Dice la palabra, todos eran aquellas personas caídas. Pero luego
Dios, por medio de sus ángeles, por medio de sus ministros, por medio de tocar la vida de ustedes, preparó un camino. No sé si puedes ver esa imagen pequeña en la esquina. Hay ciertas cosas que ahí podemos ver, porque Dios dijo, cuando entramos en este camino, hay cosas que Él quiere que tú hagas, que es parte de encontrar la felicidad. La que está arriba en la esquina tiene una palabra, dice donación. Cuando estamos dando de nuestros esfuerzos para ayudar a la obra de Dios. La que está encima, arriba en el centro, visitando a los enfermos. Cada uno de esos dibujos señala algo. Se llama sacrificio. Se llama sacrificio. Cuando estamos hablando aquí de los que fueron llamados, también se hablaba de sacrificio. Siempre cuando estoy pensando en esas imágenes, estoy recordando una historia del Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba dentro del templo. Y era después de la reunión, y cada quien estaba buscando salir, y cerca de la puerta de la entrada había una caja donde cada quien depositaba sus ofrendas. Y luego pasaba una viuda y depositó 2 monedas. Podemos equilibrarlo hoy en día para nosotros como 2 tostones. Y hago yo la pregunta, ¿qué son 2 tostones? ¿Qué se puede comprar con 2 tostones hoy en día aquí en nuestro mundo? Y ella nada más depositó esos 2 tostones. Y luego el Señor llamó a sus discípulos a acercar. Y Él, alegre, dijo, mira lo que ha hecho ella. ¿Qué hizo ella? Seguro sus discípulos, al ver lo que ella hizo, estaban viendo también cada quien que pasaba echando mucho más. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Dijo el Señor, ella había puesto todo. Todo. Siempre algo que yo pienso cuando estoy viajando y la gente me está preguntando de la iglesia. Siempre llegamos tarde o temprano a la pregunta de diezmo. Y siempre tengo que reír dentro de mí cuando alguien me empieza a hablar de diezmo. Porque siempre recuerdo la Biblia. ¿He hecho el 10%? No lo he hecho. Pero es una cosa difícil para enseñar. Entonces voy a la palabra y trato de enseñar. Dios quiere que tú tengas fe. Dios quiere que tú estés dispuesto a sacrificar su tiempo, su dinero, sus bienes, allá arriba en la esquina, dando una provisión a alguien que es necesitado. En el centro, a la izquierda, ayudando a un niño. En el centro, empujando a alguien en una silla de ruedas. Al derecho en el centro, limpiando. Hay personas que no pueden limpiar sus casas por razón de enfermedad. Es una cosa pequeña. No es cosa grande que Dios quiere. Pero cada día tenemos una decisión y Dios está probando qué clase de ser es usted. ¿Quién es? ¿Cree usted que esas cosas no son valorosas? A una persona, pienso yo, y usted puede preguntar después de la reunión para saber por sí mismo. Puedes preguntar a Big Daniel si ella está agradecido que alguien lo empuja a ella aquí a la reunión. A ver qué dice. Yo sé en mi vida, cada persona cuando yo lo he ayudado, no importando qué era, si era mi tiempo, mis esfuerzos, mi dinero, no importa. ¿Sabe cómo me sentía? Alegre, feliz. Me recuerda, tenemos una hermana allá en Ocolí que se llama Comercinda. Muchos años pasados ya ha dado Dios su grande vida a ella. Muchos años pasados estaba ella grave enferma. Lo llevó al hospital cuando todavía era el hospital viejo en Dani. Y su familia lo llevaba porque pensaba que iba a morir. Lo llevó ella, gastó mis esfuerzos, fui allá, gastó mi tiempo. Fui a visitar a ella en el hospital. Luego se sanó y estaba en la casa. Y hasta hoy ha quedado.
Y digo yo, ¿cómo cree usted que yo siento? Feliz, feliz. Porque todavía está vivo ella. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a sacrificar algo. ¿Fue fácil al tiempo? Pues no me recuerdo. Pero sé que en mi vida también estoy ocupado. Hay días cuando no tengo dinero. Hay días cuando no tengo tiempo. Hay días cuando no tengo capacidad en nada. Y siempre me parece, pues, no sé ustedes, pero los días cuando menos tengo es cuando más gente llega a mi casa. Dios proba, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué acción vas a tomar hoy? Un tiempo preparatorio. Seguimos leyendo en Amos 73 y siguiendo el capítulo 10. Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Y así es. Amén. Versículo 1. Pues, como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios. Y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante Dios, porque preferían, me encanta esa palabra, preferían. ¿De quién depende? Usted. Y obrar rectamente, más bien que perecer. Por tanto, fueron llamados según ese santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado, sino con repugnación. Quiere decir, no una buena salud. No le agrada el error, el pecado. Versículo 5, y me encanta ese versículo. También, todo lugar donde yo voy, siempre hay alguien que me dice, pero hermano, es tan difícil el camino de Dios. No creo que yo pueda. Y quiero decir, pero hermano, muchísimos han sido purificados antes de ti. Tú puedes también. No es imposible. Muchos han tenido problemas iguales al tuyo. Y podían. Tú también puedes. Dice, hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo de su Señor y su Dios. Palabras que me dan tanto alegría, porque yo sé que todos podemos, haciendo el esfuerzo. ¿Y qué nos dijo? Me encanta esta imagen. Puedo imaginarlo, y cada vez que lo pienso casi me da ganas de llorar. Imagina ustedes su Señor Jesucristo viniendo con sus ropas blancas y cubriendo sus errores. Hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo de Dios. Tú puedes. ¿Qué tenemos que hacer? Dios mandó ángeles. Ha dado visiones, sueños, revelaciones. Dios está tratando de comunicar con usted. Si tú escuchas, Él lo va a dirigir. Pero no solo eso. También Dios llamó ministros. Muchos han predicado en ese púlpito. Si tú escuchas, también están tratando de dirigir su vida. Porque queremos que tú entres en el reposo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos rodear nuestra vida en fe. Todos los días tenemos que creer. ¿Y qué más queremos? Tenemos que pensar en qué podemos hacer. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo en este día? ¿Va a visitar usted un enfermo? ¿Va a ayudar a alguien
que le hace falta algo de su vida. Sé que en ese mundo donde nosotros vivimos, el deseo mayor del diablo es que tú enfocas nada más en tus propios problemas, tu pobreza, tus necesidades, tus faltas. Porque cuando tú se enfoca en sí mismo, quedas perdido para siempre. Es la trampa. Es la trampa. Cuando la viuda dio todo en la ofrenda, ella estaba saliendo de la trampa del diablo. Estaba sacrificando todo con fe en Dios para ayudar a otros. Cuando tú no tienes tiempo, da tiempo a otra persona. Cuando no tienes de qué ofrecer, ofreces. Nunca vayas a pensar que tienes falta. Dios ha bendecido a usted más que muchas personas. Recuerda que tú tienes un inmenso valor en esta vida para Dios. Y Él cada día está llamándote, porque Él quiere salvar su vida, porque tú importas a Él. Gracias por su tiempo.